Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estéis teniendo un día genial. Hoy, como ya habréis visto por el título, vamos a hablar de una pareja que ha hecho suspirar a muchísima gente, una pareja que ha llenado nuestras pantallas de magia y que, últimamente, ha estado envuelta en una nube de rumores y especulaciones. Sí, estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin, o como muchos los conocemos, Eda y Serkan. Su historia, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha sido fascinante. Desde que se conocieron en el set de Sen Kalkapm, la química entre ellos fue innegable. Su relación, primero negada y luego confirmada, fue un auténtico cuento de hadas para sus fans. Pero como en todo cuento, parece que últimamente las cosas se han complicado un poco. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué está pasando realmente entre Hande y Kerem? ¿Han superado la crisis que se rumorea? Y sobre todo, ¿qué papel jugó esa noche de gala en todo este drama? Antes de que nos sumerjamos de lleno en todos los detalles, quiero pediros un favor muy rápido. Si sois nuevos por aquí y os gusta el contenido sobre farándula turca, chismes de celebridades y análisis de series y telenovelas, os invito a suscribiros al canal y a activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Me ayudaríais muchísimo a seguir creando contenido que os guste. Ahora sí, vamos al lío. Todo este revuelo, como ya sabéis, se intensificó tras una noche de gala muy particular. Ambos, Hande y Kerem, asistieron por separado a un evento de una importante marca. Esto en sí mismo no sería motivo de preocupación, ya que son profesionales y tienen sus propios compromisos. Sin embargo, lo que llamó la atención de todos fue la evidente distancia entre ellos. No se les vio interactuar, no hubo fotos juntos, ni siquiera un saludo cordial frente a las cámaras. Esto, claro está, desató las alarmas entre los fans y los medios de comunicación. Las especulaciones empezaron a volar. ¿Se habían distanciado definitivamente? ¿Era cierto que ya no estaban juntos? Los rumores de una posible ruptura comenzaron a tomar fuerza, alimentados por la falta de información oficial y la evidente frialdad que ambos mostraron durante la gala. Muchos señalaron que la chispa que los caracterizaba parecía haberse apagado. Pero vamos a analizar un poco más a fondo todo esto. Es importante recordar que, como figuras públicas, Hande y Kerem están constantemente bajo el escrutinio de los medios y del público. Cada uno de sus movimientos es analizado con lupa, y cualquier gesto, por pequeño que sea, puede interpretarse como una señal de algo más grande. Es muy fácil dejarse llevar por las apariencias y sacar conclusiones precipitadas. Es cierto que no se les ha visto juntos últimamente, pero esto no necesariamente significa que hayan roto. Podría ser que simplemente estén tratando de mantener su relación un poco más privada, lejos del foco mediático. Recordemos que su romance fue muy público desde el principio, y quizás ahora estén buscando un poco de intimidad y tranquilidad. La presión mediática que enfrentaron desde el momento en que confirmaron su relación fue abrumadora. Cada salida, cada cena, cada viaje era noticia. Los fans, aunque llenos de amor y apoyo, también exigían constantemente actualizaciones, fotos y declaraciones. Es comprensible que en un punto, la pareja sintiera la necesidad de proteger su espacio personal y mantener ciertos aspectos de su relación alejados de las cámaras. Otro factor a considerar es la presión que implica ser una de las parejas más queridas de Turquía. La expectativa de sus fans es enorme y esto puede ser muy abrumador para cualquier relación. Quizás necesiten un tiempo para desconectar y reconectar como pareja, sin la presión de tener que complacer a todos. La etiqueta de pareja perfecta puede ser un arma de doble filo. Por un lado, es un halago y un reflejo del cariño que el público siente por ellos. Pero por otro lado, implica una responsabilidad y una presión constante para mantener esa imagen idealizada. Cualquier pequeña imperfección o desacuerdo puede ser magnificado y malinterpretado, alimentando rumores y especulaciones. Además, ambos están muy enfocados en sus respectivas carreras. Hande está cosechando éxitos con sus proyectos en solitario, y Kerem también está explorando nuevas oportunidades profesionales. Es posible que el trabajo y la distancia hayan afectado su relación, pero esto no significa necesariamente que no puedan superarlo. Hande ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, con una gran proyección internacional. Su agenda está repleta de proyectos, desde series de televisión hasta campañas publicitarias. Kerem, por su parte, también ha estado trabajando arduamente en diversificar su carrera, explorando nuevas facetas como productor y guionista.
Esta dedicación a sus proyectos personales, aunque beneficiosa para su crecimiento profesional, puede haber ejercido una presión adicional sobre su relación. Por otro lado, también hay que tener en cuenta los posibles malentendidos y las diferencias personales que pueden surgir en cualquier relación. Nadie es perfecto, y todas las parejas tienen sus altibajos. Quizás Andy y Kerem estén pasando por un momento difícil, pero esto no significa que su relación esté condenada al fracaso. Las relaciones son complejas y dinámicas. Requieren comunicación, compromiso y, sobre todo, comprensión. Es natural que surjan desacuerdos y desafíos en el camino. Lo importante es cómo la pareja afronta estos obstáculos y si están dispuestos a trabajar juntos para superarlos. Volviendo a la noche de gala, algunos expertos en lenguaje corporal analizaron las imágenes y los vídeos del evento, buscando pistas sobre la situación de la pareja. Algunos señalaron que Andy parecía estar un poco incómoda y distante, mientras que Kerem se mostraba más reservado de lo habitual. Sin embargo, otros argumentaron que estas interpretaciones son subjetivas y que no hay pruebas concretas de que estén pasando por una crisis. El análisis del lenguaje corporal es una herramienta interesante, pero también puede ser engañosa. Es fácil caer en la sobreinterpretación de gestos y expresiones faciales, especialmente cuando se trata de figuras públicas que son conscientes de estar siendo observadas constantemente. Es importante recordar que la comunicación no verbal es solo una pieza del rompecabezas y que no debe tomarse como una verdad absoluta. De hecho, si analizamos las imágenes de la gala en detalle, podemos observar ciertos matices que podrían contradecir la teoría de la ruptura. Por ejemplo, en algunas fotos se puede apreciar que ambos, aunque no se dirigen directamente la palabra, sí se miran de reojo. Estas miradas furtivas podrían interpretarse como una señal de que aún existe un interés mutuo y que, a pesar de la distancia física, no están completamente desconectados emocionalmente. Además, hay que considerar el contexto del evento. Una gala de este tipo está llena de compromisos profesionales y sociales. Es posible que ambos estuvieran ocupados atendiendo a clientes, saludando a colegas y cumpliendo con las exigencias de la marca que los había invitado. En un ambiente tan formal y concurrido, es comprensible que no tuvieran la oportunidad de interactuar de manera más personal y romántica. En definitiva, la verdad es que solo Andy y Kerem saben lo que realmente está pasando entre ellos. Todas las especulaciones y los rumores son solo eso, especulaciones. No podemos saber con certeza si han roto, si están pasando por un mal momento o si simplemente están tratando de mantener su relación más privada. Los medios de comunicación, ávidos de noticias y exclusivas, a menudo exageran los detalles y crean historias sensacionalistas para atraer la atención del público. Es importante ser críticos con la información que consumimos y no dar por sentado todo lo que leemos o vemos. Lo que sí podemos hacer es respetar su privacidad y no alimentar más los rumores. Si su relación ha terminado, les deseamos lo mejor a ambos en sus caminos separados. Y si están pasando por un mal momento, esperamos que puedan superarlo y fortalecer su relación. Independientemente de lo que suceda, merecen nuestro respeto y apoyo. Independientemente de lo que esté pasando, Andy y Kerem siempre serán recordados como una de las parejas más queridas de la televisión turca. Su química y su talento han conquistado a millones de personas en todo el mundo. Y aunque su historia de amor haya llegado a su fin o esté pasando por un bache, siempre les agradeceremos por los momentos mágicos que nos han regalado. La magia que transmitieron en Senkalkam fue innegable. Su interpretación de Eda y Serkan fue tan convincente que muchos fans creyeron que su amor era real, incluso antes de que lo confirmaran públicamente. Esa conexión especial que lograron crear en la pantalla es un legado que perdurará en la memoria de todos los que disfrutaron de la serie. Así que, para concluir, la noche de gala no fue más que un catalizador para una serie de rumores que ya venían circulando. No tenemos confirmación oficial de nada, y todo lo que hemos hablado son meras especulaciones basadas en lo que hemos visto en los medios. La realidad es que solo Andy y Kerem saben qué está pasando realmente en su relación. Lo importante es que respetemos su privacidad y les deseemos lo mejor, sea cual sea su decisión. Y hablando de privacidad, creo que es crucial recordar que las celebridades, a pesar de su fama y exposición mediática, también son personas con sentimientos y emociones. Tienen derecho a vivir sus vidas privadas sin ser constantemente juzgados y escudriñados por el público. Es importante establecer límites y respetar su espacio personal, especialmente en momentos difíciles como este.
Además, me gustaría hacer una reflexión sobre la idealización de las relaciones de las celebridades. A menudo tendemos a proyectar nuestras propias fantasías y expectativas en sus vidas amorosas, olvidando que son personas reales con problemas y desafíos como cualquier otra. Es importante recordar que las relaciones no son perfectas y que el amor no siempre es un cuento de hadas. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que os haya gustado y que os haya ayudado a entender un poco mejor la situación. Me encantaría saber vuestra opinión, así que dejadme vuestros comentarios aquí abajo. ¿Creéis que Ande y Kerem han roto? ¿Pensáis que pueden superar la crisis? Quiero leer vuestras teorías. Y por último, pero no menos importante, os invito a darle like a este vídeo si os ha gustado, a compartirlo con vuestros amigos fans de Ande y Kerem, y a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. No olvidéis activar la campanita para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Adiós. Y recuerden, al final del día, lo más importante es el respeto y la empatía. Apoyemos a Ande y Kerem, independientemente de lo que esté sucediendo en sus vidas personales. Hasta la próxima.